¿Cómo les va? Shalom Ubrajá, paz y bendiciones. Gusto de estar con ustedes. Estamos en estos programas al final de una serie. Yo creo que se va a llamar esta serie La Biblia interpretándose a sí misma. Estamos haciendo una serie que la vamos a tener, ya les voy a informar, dispuestas para ustedes los DVDs, creo que van a ser 7 DVDs, 6 o 7, y un libro. Estoy escribiendo un librito, me dijeron hace tiempo que tenía que escribir un libro, y todo va a ser un paquete, para que ustedes lo puedan tener, para usarlo en dos formas, personalmente, en sus devocionales, o para un grupo pequeño, en la iglesia, o si están plantando una iglesia o la escuela dominical. Ya les voy a informar cómo pueden hacer para obtenerlo. Pero antes de esto, vamos a hablar hoy de otro libro que trae ciertas complicaciones, porque los cristianos, al ver la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento, creo que nunca saben bien dónde ubicarlo, dónde ocurre este libro. Es el libro de Job, El libro de Job trae un gran problema, y es que algunos dicen que aparece al principio de la Biblia, otros dicen que es al final, y no se puede ubicar bien, no se sabe dónde aparece este libro muy bien. El tema es el siguiente, vamos a ir un minuto al gráfico que ustedes conocen con las generaciones de Abraham. Esto es una línea del tiempo, ¿verdad? Y esto que estamos basando todo es Mateo capítulo 1, versículo 17. Mateo hace toda una línea del tiempo, toda la genealogía desde Abraham hasta Jesús. Ahí está Roma, ahí está la cruz, ahí vino Jesús. Y este punto del cual todavía no hemos hablado mucho es el año 70. Es importantísimo esto. El año 70 después de Jesucristo, y es la destrucción de Roma, de Jerusalén por Roma. Roma, el Imperio Romano va a destruir. Vamos a tener que hablar de esto, pero ya es otro tema. Ahora, estas generaciones aquí, las generaciones de Daniel hasta Jesús, son las que llamamos como periodo del Segundo Templo. Yo les pregunto para comenzar con lo de hoy, vamos a ver si podemos meterlo todo en un estudio. Yo les pregunto, ¿dónde está el libro de Job? ¿Dónde lo ven ustedes al libro de Job? Generaciones de Abraham, la formación de Israel, generaciones de David, periodo del primer templo se llama, o generaciones de Daniel o periodo del segundo templo. ¿Dónde aparece el libro de Job? Los hermanos discuten, nadie lo sabe. No lo sabemos porque vemos la Biblia en Antiguo Testamento. Sabemos que está en el Antiguo Testamento, obviamente, todo el mundo está de acuerdo con esto. Pero ¿dónde aparece? Si vemos la Biblia así vamos a entenderlo, aunque es el libro más complicado de toda la Biblia para fecharlo. Y les voy a explicar por qué. Y vamos a hablar de Job hoy y vamos a hablar de Satanás, que aparece allí. Miren, el libro de Job obviamente es una historia de la época de los patriarcas. Claro, muchos dicen es el primer libro de la Biblia. ¿Por qué es el primer libro de la Biblia? Es una época antigua. ¿Por qué es una época antigua? ¿De dónde sacamos esto? Es verdad que la historia es de la época de los patriarcas. Te explico por qué. Aparece allí, en el Job, un grupo de hombres que habla de pecado. Debes haber pecado, Job, para que todo este mal te haya venido. Algo habrás hecho, Job. Hablan de pecado todo el tiempo, pero nunca mencionan la ley de Moisés. O sea que es antes del monte Sinaí. Si uno va a decir que hay un pecado, que hay algo, entonces va a tener que decir la ley de Moisés. En la ley de Moisés dice, en la Torá, en la ley, en los escritos, no dice nada. Debes haber pecado, pero nunca menciona la ley de Moisés. Es antes del monte Sinaí. Acá está Moisés, es antes de Moisés. Es en la época de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay otra cosa más que es importante. En el libro de Job aparece un padre. ¿Te acuerdas que el padre ofrece sacrificios por sus hijos? Aparece un padre que hace de sacerdote, que ofrece sacrificios por sus hijos. Si habrán pecado, entonces
Es antes de los levitas, antes de los sacerdotes de Israel, antes del monte Sinaí, es en la época patriarcal. Obviamente, el setting, la organización del libro, la historia de Job es en la época de los patriarcas. No hay mención de la ley de Moisés, hay un padre que hace de sacerdote y hay un par de elementos más. Pero por otro lado, el libro de Job trae una instrucción tremenda acerca de Satanás. Aparece allí, y vamos a hablar un poco de esto, aparece allí Satanás y Dios en los cielos hablando sobre Job. En las regiones celestiales se discute la vida de un hombre acá en la tierra. Es algo tremendo, es un libro muy único. Quiero decirte esto, y vamos a explicarlo un poco también. Satanás existe desde la creación, fue creado, no es eterno. Satanás, el diablo, existe desde el principio. En el jardín del Edén había una serpiente, ¿sí? La serpiente antigua, Satanás. Pero sabemos que la serpiente antigua es Satanás porque el libro de Apocalipsis al final de la Biblia lo dice. No dice Génesis, Satanás le habló a la mujer, dice la serpiente. Pero a Satanás, sí, lo sabemos, claro que sí, lo sabemos porque en el libro de Apocalipsis lo dice. Pero fíjate algo muy interesante. Satanás existía, la tentó a la mujer. Pero fíjate algo muy interesante. Vamos al cuadro grande. Moisés acá al principio, libera a Egipto, saca al pueblo de Egipto y es guerra espiritual. Las aguas se transforman en sangre y la muerte del primogénito y todo, guerra espiritual. Pero Moisés nunca menciona a Satanás. Existía en el Jardín del Edén, sí, al principio, pero obviamente Moisés no lo entendía, no lo conocía. Moisés va a liberar al pueblo de Egipto, pero nunca menciona a Satanás. ¿Cómo puede ser? ¿Satanás existía? Sí existía, pero no lo entendíamos. Los hebreos no lo conocíamos, no lo entendíamos. Fíjate, acá atrás mío aparece Elías, poderoso profeta del Señor. Hace bajar fuego del cielo, trae juicio. Pero Elías nunca reprende al diablo. Nunca dice, Satanás, vete de aquí. Jesús sí va a hablar de Satanás. ¿Cuándo surge esta figura bastante extraña que aparece en la Biblia? Está en la Biblia en todas partes. Entonces, ¿cuándo aparece Elías, tremendo hombre de Dios, pero Elías no menciona a Satanás? David acá, el rey David, que tiene tanta guerra en sus días, no hay mención de Satanás. Es muy extraño. Te explico esto. En todo el Antiguo Testamento, llamamos las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, hay solo 3 menciones de Satanás. La palabra Satán está solo allí 3 veces. Está la serpiente, acá atrás aparece el profeta Isaías, y él tiene algún entendimiento de un querubín hermoso que el Señor creó, que se enalteció y quiso ser como el Señor. Pero no menciona, está atrás mío Isaías, no hay mención de Satanás. Solo hay 3 menciones de la palabra Satán en todo el Antiguo Testamento. Y sabes que las 3 vienen aquí después del exilio de Babilonia. Las 3 vienen en la generación de Daniel. Las 3 menciones son estas. La primera mención es una mención que aparece en el libro de las Crónicas. Escúchame bien. Acá está Israel bajo el imperio babilónico y después bajo el imperio persa. Daniel no habla de Satanás, pero Daniel había entendido que sus oraciones, dice, me puse a orar y mis oraciones fueron estorbadas por el príncipe de Persia y después vendrá el príncipe de Grecia. Daniel habla como que sus oraciones son estorbadas y hay una fuerza en los aires que impide que su oración llegue al Señor. Y él tiene que persistir orando. Y solamente viene Daniel, y solamente viene el arcángel Miguel a ayudarlo. Miguel en hebreo es Mi-Hiel. ¿Quién será como Dios? Mi es quién, Hiel, ¿quién es como Dios? Cuando Lucifer
dijo, yo seré como Dios y se convirtió en Satanás, Miguel dice, ¿quién será como Dios? Eso significa el nombre. Pero fíjate bien, a ver si me puedes ir siguiendo hoy, esto es bien profundo. Daniel entiende que hay una fuerza, por primera vez en Babilonia, en medio de los inconversos. Daniel comprende que sus oraciones son estorbadas en los aires, que hay una oposición espiritual, no habla de Satanás. Después de Daniel, en Babilonia, estamos en Persia, y en Persia nace la próxima generación de judíos. Hemos hablado de esto. En el material cuando lo consigas, cuando te lo mande, cuando lo compres, te lo vamos a explicar bien, lo vas a poder ver bien esto. Pero escúchame bien y lo vas a comprender bien claro. Daniel en Babilonia, la próxima generación de judíos es en Persia y es Esdras y Nehemías, ¿te acuerdas? Nehemías va a volver a la tierra, regresan y edifican el segundo templo. Cuando Nehemías y Esdras vuelven a la tierra, Esdras, el sacerdote Esdras es un hombre que estudió mucho en seminarios en Persia, muy instruido, muy culto, un sacerdote. Cuando Esdras vuelve a la tierra, Esdras escribe en el segundo templo ahora, escribe los libros de las crónicas. Están en nuestras Biblias, ¿sí? Primera y segunda de Crónicas. Primera y segunda de Crónicas, en el mapa, en el plano grande lo vemos. Aquí está Babilonia, Persia. De Persia va a regresar, ¿verdad? Esdras. Y acá al regresar, Esdras va a escribir el libro de las Crónicas. ¿Qué son las Crónicas? El libro de las Crónicas en hebreo se llama Divrei Hayamim, el acontecimiento de aquellos días. Las Crónicas va a contar de vuelta toda la historia, desde Génesis, desde Adán. Va a contar de vuelta toda la historia de Israel, todo. Esdras lo va a contar ahora al regreso del cautiverio. Y va a contarlo diferente de como es contado antiguamente. En Primera de Samuel, Segunda de Samuel aparece acá estos personajes. Primera de Reyes, Segunda de Reyes aparecen, pero Esdras lo va a contar de vuelta. ¿Pero por qué va a contar la historia de vuelta a Esdras, aquí en Persia? ¿Por qué va a contar de vuelta la historia de Esdras? Porque Esdras quiere que los que están en el segundo templo, los que volvieron, sepan que tienen un pacto con el Señor, que conozcan su historia, que conozcan lo que el Señor ha hecho con sus antepasados, que no son una generación espontánea, que tienen una relación con el Señor, que el Señor les dio promesas, que el Señor trató con sus padres, que hay promesas de Dios para ellos, que ahora que ellos han vuelto de Persia, ya es la generación que vuelve y reconstruyen el templo, que sepan que tienen un pacto con el Señor, que el Señor los ha llamado a cosas grandes, que conozcan quiénes son. Y entonces Esdras cuenta la historia nuevamente. Otra vez Esdras va a empezar con todo. Esdras va a contar ciertas partes. Esdras del rey Saúl mucho no va a querer hablar en Crónicas, porque Saúl es una vergüenza lo que hizo. Pero de David va a hablar mucho Esdras. Y hay un pasaje que aparece en la vida de David al final de los días de David. Seguime un poquito, lo vas a entender bien esto. Hay un pasaje que está en Segunda de Samuel, capítulo 24. Anótate esto, búscalo después. Segunda de Samuel, capítulo 24. Acá el rey David, ¿sí? El rey David ya era viejito acá y el rey David quiso contar cuántos soldados tenía. Es un pasaje. Segunda de Samuel, capítulo 24. Todo el capítulo. Es uno de los capítulos más interesantes de toda la Biblia. Es muy espiritual este capítulo. Segunda de Samuel 24. David ya es viejito y David quiere contar cuántos soldados tiene. El general del ejército llama a Acab, le dice, Joab, nunca cuentes los números de soldados. Porque las batallas tuyas, David, no son por el número de soldados, son por la mano de Dios. Israel gana batallas no por el número de soldados, por la mano de Dios. No hagas tal pecado, no cuentes los números. Le dice Joab, el general, a David. David insiste, no, quiero que vayas por todo el país
y me traigas cuántos soldados tengo. Y tienen que hacer el censo. Segunda de Samuel, capítulo 24. Y cuentan cuántos soldados hay. Y le traen el número a David. Y cuando David ve el número, David dice, oh Señor, perdóneme por haber pecado de tal manera. Es un pasaje tremendo, más largo. Pero esto básicamente, David se da cuenta, este es mi número de soldados, estas son mis fuerzas. El enemigo es mucho mayor, le agarró miedo. David era viejo, era un anciano, y David quería saber cuánto tenía. Algunos de nosotros queremos saber cuánto tengo en el banco, a ver si aguanto, a ver el número. Y David quería saber, cuánto tengo, a ver cuánto tengo por acá, en la casa que compré, el otro, cuánto hay. Aguantaré hasta lo último. Y ni bien ve el número David, oh Señor, perdóneme por haber pecado contra usted. Es un pasaje que sigue, lo vamos a estudiar en otro momento. Es bien interesante. Está aquí, en la historia de David, aquí en 2 de Samuel capítulo 24. Sabes que Esdras aquí lo va a contar de vuelta en las crónicas. Cuando vuelve Esdras de Persia, fuimos llevados cautivos con Daniel a Babilonia. Después conquistó todo Persia. Y ahora en Persia nos podemos volver y reconstruir el templo. Y acá escribe las crónicas Esdras, el sacerdote Esdras. Y Esdras va a contar de vuelta este capítulo del censo de David. La misma historia la va a contar de vuelta acá, en el periodo post-exílico se llama, después del exilio de Babilonia. Esdras va a volver a contar la misma historia. Está en Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21, acá, Primera de Crónicas. Esdras cuenta el censo. ¿Y sabes qué? Cuando Esdras empieza a contar la historia, dice, Satanás incitó a David a que hiciera un censo. Pero no decía eso acá originalmente, en 2 de Samuel, acá, cuando David lo hizo. Pero acá Esdras cambia el texto. Toma la misma historia del censo, lo mismo que pasó. Y acá usa por primera vez Esdras el término Satanás. Pero ¿cómo puede Esdras? ¿Qué autoridad tiene para cambiar el texto? Era una historia antigua de la época de David. Acá, él la está contando nuevamente. Te das cuenta como que si no ves la Biblia así no lo entiendes. Pero era una historia de acá, de esta época. Tienes que ver las generaciones. Era una historia de esta época. Y Esdras acá, después del exilio de Babilonia, la cuenta otra vez y la cambia. Acá en la época de David dice que el Señor, y que David quiso hacer un censo, dice. Y acá dice, Satanás incitó a David a que hiciera un censo. Si Esdras va a cambiar aquí el principio de la historia es porque es muy, muy importante. Si no, no lo haría. Esdras es un sacerdote. Esdras honra las escrituras. Pero lo que pasó fue esto. Aquí, después de haber estado en Babilonia, en el cautiverio, no sé si tenemos el mapa hoy de Babilonia y Persia, pero lo vimos en programas pasados. Aquí estuvimos en Babilonia y después en Persia. Esto es Irak e Irán. Fuimos llevados deportados ahí lejos, el exilio. El Galut Babel se llama esto en hebreo. Galut, Golá, es todo lo que no es la tierra prometida. Es donde el Señor no reina. Es donde la iglesia va a tener que evangelizar. Pero Galut es una mala palabra. Y acá en el Galut Babel, en el exilio babilónico, y después el exilio persa, acá Esdras va a ver. Esdras vio, el pueblo de Israel entendió acerca de la idolatría. Acá en Persia, en Babilonia, el pueblo de Israel vio tantas costumbres paganas, sucias para el pueblo de Dios, tanta idolatría. Acá en Persia, en Babilonia, ahora son países estos dos musulmanes. En aquel entonces eran países que eran de una región de Zoroastrias. Habían hecho la Torre de Babel acá antes. Acá, en Babilonia y Persia, los judíos nos horrorizamos de lo que veíamos. Mira, acá está el mapa, ¿ves? Acá está Babilonia. Y fuimos llevados de Israel
cautivos, acá Babilonia. Y acá está Persia, lo que hoy en día es Irán. Y después Irán, Persia tomó control sobre todo esto, ¿sí? Conseguiste la serie, después te indico cómo explicamos todo esto. Acá cuando volvimos en Babilonia, lo que es la tierra de Saddam Hussein, hoy en día, hace unos años, y en Persia, ¿sabes qué es Persia? Irán, es el país musulmán que apoya todo el terrorismo de todo el mundo, que quiere destruir Israel hoy en día, que todavía no se le fue el odio, que quiere armar la bomba atómica para destruir Israel. Acá estuvimos los hebreos, en Babilonia y en Persia. Acá vimos tanto de idolatría. Vimos gente ahí caminando de rodillas, yendo a un culto pagano, a prenderle velas a santos paganos. Vimos allá todo lo que se ve en la idolatría. Si vas a América Latina, lo ves. Si vas al África, peor todavía, lo ves más todavía. Algunos países acá en América Latina, como Haití, con todas esas religiones africanas. Si vas a Brasil, algunos lugares. Si vas a México, si vas a la Argentina, estatuas de todo tipo. Y vimos toda esa idolatría y costumbres paganas. Y acá, en Babilonia y en Persia, Esdras entendió acerca de la existencia de Satanás. Tuvimos que ser llevados aquí para comprender quién era el diablo, quién era Satanás, que Satanás existía antes de estar acá en la tierra de Israel, antes en las generaciones de David, antes de ser llevados al cautiverio. El pueblo de Israel no entendía nada de todo esto. Veamos el gráfico de nuevo para que entiendas los tiempos. Te digo el corazón mío al hacer esta serie. Estamos estudiando la Biblia de acuerdo a la tradición judía y vemos el Tanaj. Lo vemos en la tradición cristiana y vemos Antiguo Testamento, como que Dios cambió el testamento. Hablamos de muertos. El testamento es cuando uno se muere. Alguien metió una página ahí que dice Nuevo Testamento y hablamos del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento todo ahí para atrás. No entiendes nada. Quiero que entiendas quién fue Esdras aquí, al retorno del cautiverio, en la época persa. Esdras va a escribir ahora en el período del Segundo Templo. Las generaciones de David, período del Segundo Templo. Esdras retornó y Esdras va a escribir ahora el libro de las Crónicas. Y Esdras siente que él tiene autoridad para cambiar el texto. Pero es el texto de la vida de David. ¿Quién lo escribió este texto? ¿Lo escribió David? ¿O lo escribió Natán el profeta? ¿O Gat el profeta? ¿O alguien que estaba allí? ¿Lo escribió lo del censo? La historia esa. Y Esdras meditó en esa historia, oró, la miró, la entendió. Y Esdras se da cuenta, no era acá el Señor, era el temor de David, sí, pero era Satanás. Cuando viene un temor que te apabulla acerca de tendré pan hasta el final de mis días, tendré salud, tendré con qué sostenerme hasta el final de mis días, tener suficientes soldados. ¿Cuál es el número? Esdras empieza a comprender. Primera mención en toda la Biblia de Satanás, aquí, en Primera de Samuel, en Primera de Crónicas, aquí, capítulo 21, aquí. Y Esdras ahora introduce a Satanás en la Biblia. El nombre Satán nunca les había aparecido. ¿Sabes que hasta aquí, en realidad hasta Babilonia, acá está Deuteronomio, libro de Deuteronomio capítulo 28. Si andás bien con el Señor, dijo Moisés, todas estas bendiciones te seguirán. Y si te cortas del Señor, todas estas maldiciones te seguirán. Deuteronomio 28. Eso entendíamos. Pero acá entendimos que aunque camines bien con el Señor, pueden haber dificultades. Acá entendimos acerca de Satanás que nos mete pensamientos, que le metió a David de hacer un censo. Y está en el texto bíblico. Y ahora lentamente va a ir entrando el concepto, la idea de Satanás en la teología judía. No estaba, no lo entendíamos, no lo conocíamos. Babilonia y Persia nos enseñaron esto. A mí se me acaba el tiempo del programa de hoy. Vamos a hablar un poquito más de esto. Pensé que nos iba a alcanzar, pero vamos a hablar un poquitito más, porque acá, seguramente ahí va a estar el libro de Job.
¿Quién escribió? ¿Dónde está? ¿Cuándo? Una historia antigua. Sí, pero seguramente fue escrita después. De otra manera no la podemos entender. La próxima seguimos, ¿eh? Estudiátelo bien esto, pensalo bien. Pero de esta manera entendemos las Sagradas Escrituras. La próxima nos vemos. Shalom, Ubrajá, paz y bendiciones.